Hola, mi nombre es Araí Salcedo, soy estudiante de medicina de sexto semestre en el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente estoy cursando la materia de endocrinología en el Hospital Rafael Barba Ocampo y voy a explicar el tema de aldosteronismo primario, secundario y pseudoaldosteronismo. Para entender el tema tenemos que saber que el aldosteronismo va a tener que ver con la hormona aldosterona y esta va a ser producida y secretada por las glándulas suprarrenales. La función de la aldosterona es aumentar la reabsorción de sodio y agua y la eliminación de potasio e hidrogeniones en el túbulo renal distal. Ahora vamos a recordar un poco de anatomía. Las glándulas suprarrenales también son llamadas glándulas adrenales o cápsulas suprarrenales. Son un par de glándulas endocrinas localizadas sobre el polo superior de cada riñón y están envueltas por la fascia renal. Las dos glándulas van a diferir ligeramente en su forma. La del lado derecho es más piramidal y posee ángulos más marcados debido a la poca disponibilidad de espacio ocasionado por el hígado. La glándula izquierda posee forma semilunar y se orienta más hacia el aspecto medial del riñón. Van a recibir su irrigación por medio de tres fuentes: las arterias venicas inferiores, que nos van a proporcionar las arterias suprarrenales superiores, la aorta abdominal, que proporciona las arterias suprarrenales medias, y las arterias renales, que proporcionan las ramas suprarrenales inferiores. Las glándulas juegan un rol importante en la regulación de funciones vitales básicas como la presión sanguínea, pero también están involucradas en la mediación de la respuesta corporal al estrés. Cada glándula consta de una corteza y una médula. La corteza tiene su origen embriológico del mesodermo y es aquí en donde se secreta la aldosterona, específicamente en la zona glomerular, mientras que la médula se origina de la cresta neural. Bien, ahora vamos a hablar de la regulación de la aldosterona. La función de la glándula suprarrenal está regulada por la hormona adenocorticotrópica o ACTH, que es secretada por la adenohipófisis. También va a ser regulada por la angiotensina 2, que va a ser producida por los riñones, y finalmente por el sistema nervioso simpático. A su vez, la ACTH se encuentra regulada por el hipotálamo y por el sistema nervioso central, mediante los neurotransmisores, y también por la hormona liberadora de corticotropina y la arginina vasopresina. Antes de continuar, tenemos que saber unos conceptos. Primero, el potasio es un catión que va a facilitar la conducción nerviosa y la contracción nerviosa del músculo liso y esquelético. Este también va a facilitar el funcionamiento de la membrana celular y de diversos sistemas enzimáticos. El balance homeostático de potasio debe mantenerse en un nivel correcto para el mantenimiento de la vida. La concentración normal de potasio en suero es de 3.5 a 5 mielequivalentes sobre litro. La hipopotasemia es la disminución del potasio plasmático por debajo de 3.5 miliequivalentes sobre litro. Puede ser el reflejo de una pérdida absoluta de potasio o de la redistribución de este por su paso al interior de las células. Ahora, el sistema renina-angiotensina-aldosterona consiste en una secuencia de reacciones diseñadas para ayudar a regular la presión arterial. Y nos vamos a guiar con este esquema. Cuando la presión arterial disminuye, los riñones liberan la enzima renina en el torrente sanguíneo. La renina asciende el angiotensinógeno, que es una proteína grande que circula por el torrente sanguíneo, en dos fragmentos. El fragmento 1 es la angiotensina 1. Esta es relativamente inactiva y es dividida a su vez en fragmentos por la enzima convertidora de la angiotensina, la AECA. El segundo fragmento es la angiotensina 2, que es una hormona muy activa. Esta va a provocar la constricción de las paredes musculares de las arteriolas, aumentando la presión arterial, y también desencadena la liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales y de la vasopresina, que es la hormona antidiurética. Esta va a ser secretada por parte de la hipófisis o glándula pituitaria. La aldosterona y la vasopresina
van a provocar la retención de sodio por parte de los riñones y el incremento de los niveles de sodio va a provocar retención de agua, aumentando así el volumen de sangre y la presión arterial. Ahora que sabemos esto, vamos a empezar con el tema de aldosteronismo. Empezando por el aldosteronismo primario o HAP por sus siglas. Se define hiperaldosteronismo primario a un grupo de alteraciones de la glándula suprarrenal en la que se produce un exceso de aldosterona de manera autónoma, que conlleva a hipertensión arterial, retención de sodio, pérdida urinaria de potasio, con o sin hipopotasemia y alcalosis metabólica, que se acompaña de una supresión de la síntesis y liberación de renina. La actividad de renina plasmática debe ser inferior a 1 nanogramo sobre mililitro sobre hora o concentración directa de renina por debajo del límite de detección de la técnica de ensayo clínico y no va a ser suprimible con una carga vía oral o intravenosa de sodio. Se considera que en la actualidad es la principal causa de hipertensión arterial secundaria de origen endocrino, con una prevalencia del 5 al 10% de la población hipertensa. Ahora, el hiperaldosteronismo secundario se define como la presencia de unas concentraciones elevadas de aldosterona en respuesta a un incremento de las concentraciones directas de renina y de la actividad de renina plasmática, que se produce en situaciones que cursan con una disminución de volumen circulante efectivo, como puede ser en el síndrome nefrótico, en insuficiencia hepática e insuficiencia cardíaca y en casos en los que no tiene por qué ocasionarse hipertensión. También va a haber disminución de la presión de perfusión renal e isquemia renal o producción autónoma por un tumor, que sería un reninoma. Ahora vamos a pasar con el pseudoaldosteronismo, que también se conoce como síndrome del Liddle. Es una alteración caracterizada por un incremento de la reabsorción tubular de sodio, por la pérdida urinaria de potasio y por hipertensión arterial. Se genera por consecuencia de una mutación en el canal epitelial de sodio sensible a amiloide y se va a presentar con una disminución de la concentración directa de renina y de la actividad de renina plasmática y también con niveles circulantes bajos de aldosterona. Las causas más frecuentes del aldosteronismo son la hiperplasia bilateral idiopática, que representa aproximadamente el 60% de los casos. También va a ser causado por un adenoma productor de aldosterona o también llamado síndrome de Cohn, que representa aproximadamente el 35% de los casos. Por el contrario, también va a estar dado por la hiperplasia suprarrenal unilateral primaria, que representa el 2%, y por la producción aislada de aldosterona por un carcinoma suprarrenal, y van a ser menos del 1% de los casos. Ahora, los factores de riesgo. En los pacientes que a continuación voy a mencionar se recomienda la detección de esta enfermedad. Puede ser en pacientes con hipertensión arterial de moderada a grave con una presión arterial diastólica de 100 milímetros de mercurio sobre una presión arterial sistólica de 160 milímetros de mercurio. También en pacientes con hipertensión arterial refractaria con una presión arterial diastólica menor a 90 milímetros de mercurio y una presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio, pese a tratamiento con 3 fármacos antihipertensivos. También en pacientes hipertensos con hipopotasemia espontánea o inducida por diuréticos, en pacientes con incidentaloma suprarrenal e hipertensión, en pacientes menores de 21 años con hipertensión arterial e historia familiar de hipertensión arterial desde edades tempranas o de accidentes cerebrovasculares en menores de 40 años, en pacientes hipertensos con diagnóstico de hiperaldosteronismo primario en un familiar de tipo 1 y en cualquier situación en la que se plantee el diagnóstico de hipertensión arterial secundaria. Existe una clasificación de hiperaldosteronismo que son relacionados con la hipertensión. Es la siguiente: el hiperaldosteronismo primario, que van a tener una aldosterona alta y una renina baja, se va a presentar cuando hay un adenoma productor de aldosterona o síndrome de Cohn, una hiperplasia bilateral idiopática,
una hiperplasia unilateral primaria y un carcinoma suprarrenal productor de aldosterona. También existe el hiperaldosteronismo primario familiar y va a ser dividido en dos tipos: el hiperaldosteronismo familiar tipo 1 o hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides, y el hiperaldosteronismo familiar de tipo 2, que es un adenoma productor de aldosterona o una hiperplasia bilateral idiopática, y el adenoma productor de aldosterona asociado a neoplasia endocrina múltiple de tipo 1, y finalmente también se va a presentar cuando hay un adenoma extrasuprarrenal productor de aldosterona ectópica. Ahora, el hiperdesoxicorticosterismo, que es aldosterona baja y renina baja, se va a presentar cuando exista una hiperplasia adrenal congénita, un déficit de 11 beta hidroxilasa y un déficit de 17 alfa hidroxilasa. También cuando se presenta un tumor productor de desoxicorticosteroides y en resistencia primaria a glucocorticoides. Otra clasificación es el exceso aparente de mineralocorticoides, en donde vamos a encontrar una aldosterona baja y renina baja. Puede ser genético de tipo 1 y tipo 2 o adquirido. De tipo 1 y de tipo 2. El tipo 1 que se genera por ingesta de regaliz y de tipo 2 que sería por el síndrome de Cushing. Finalmente, la clasificación del hiperaldosteronismo secundario, en donde vamos a encontrar aldosterona alta y renina alta. Se puede dar por hipertensión renovascular, también por hipertensión acelerada o maligna y por un tumor productor de renina renal o extrarrenal. Bien, en la clínica tenemos que el paciente que presente hipertensión, hipopotasemia y alcalosis metabólica debe hacer sospecha inmediatamente de la existencia de un hiperaldosteronismo. Las formas hereditarias suelen ser asintomáticas, sin embargo los pacientes tienen un espectro clínico muy variable incluso dentro de las familias. Los pacientes suelen presentar una alcalosis metabólica leve y en raras ocasiones esta va a ser suficientemente marcada para producir un descenso del calcio iónico y desencadenar tetania. Las concentraciones séricas de sodio suelen estar en el límite alto de la normalidad o sobrepasar este ligeramente. Para su diagnóstico tenemos varias pruebas. Tenemos el diagnóstico bioquímico, la prueba de infusión intravenosa de solución salina, la prueba de carga oral de sodio, la prueba de supresión con fludrocortisona, la prueba de supresión con captopril y el diagnóstico etiológico. El objetivo del tratamiento es prevenir la morbimortalidad relacionada con la hipertensión, con la hipotasemia y con el propio incremento de las concentraciones circulares de aldosterona a nivel cardiovascular. Existen dos tratamientos, el quirúrgico y el farmacológico. El quirúrgico consiste en la suprarrenalectomía uni o bilateral para el síndrome de Crohn o hiperplasia unilateral primaria. Y el farmacológico es el tratamiento de primera elección en pacientes con enfermedad bilateral. Tiene un objetivo terapéutico basado en mantener los valores de potasio sérico en el límite alto de la normalidad. El tratamiento farmacológico se inicia con la espironolactona. La espironolactona está contraindicada en pacientes con un deterioro importante de la función renal por el riesgo de la hiperpotasemia. Los efectos secundarios más destacables asociados a su administración son ginecomastia, disminución de la libido, disfunción eréctil y alteraciones menstruales. Estos efectos son en relación dosis dependiente. En aquellos pacientes con intolerancia al tratamiento con espironolactona podemos emplear el antagonista selectivo del receptor de mineralocorticoides, la eplerenona. Ahora, el procedimiento quirúrgico de elección es la suprarrenalectomía laparoscópica y la adenomectomía aislada está contraindicada. Respecto al manejo posoperatorio de estos pacientes debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. En el posoperatorio inmediato se suspenden los suplementos de potasio, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y reducir el tratamiento a antihipertensivo si es necesario.
A las 24 a 48 horas de la intervención se deben administrar las concentraciones plasmáticas de aldosterona para confirmar la curación bioquímica. Un pequeño porcentaje de pacientes, aproximadamente el 5%, desarrolla un hipoaldosteronismo y desde el punto de vista clínico que precisa de la administración transitoria de fluorocortisona. La fluidoterapia posoperatoria no debe incluir la administración de potasio, salvo en presencia de hipopotasemia, y se debe asegurar en las primeras semanas una dieta rica en sodio y la monitorización semanal de la potasemia durante un mes. Y bueno, esto es todo. Gracias por ver.